Bueno, entonces, bueno, vemos que hay una asociación del comercio. Vamos a anotar acá texto. Listo. Otra, digamos, fuente de información, pues serían las empresas privadas. ¿Listo? Las agencias de investigación de mercados o las agencias de publicidad y los fabricantes o distribuidores pueden proveer información requerida por un investigador, ¿sí? Es decir, por ejemplo, empresas grandes no van a dar su información, pero por ejemplo, esa empresa fabricante, ¿cierto? Que le hace los uniformes a los señores de Allianz, podría establecer cuál es la cantidad de uniformes que necesitan, ¿sí? Entonces uno podría hacerle estimado, bueno, entonces Allianz tiene tantos eh, empleados, ¿sí? Y los vincula de esta manera, pues, con la cantidad de uniformes o cuántas dotaciones le brinda a sus empleados durante el año, ¿sí? Entonces, si yo soy el dueño de una aseguradora, ¿listo? Yo soy, por ejemplo, el gerente de Equidad Seguros, pues no me puedo dar el lujo de que mis empleados se me vayan para la competencia, sabiendo que son buenos. Entonces yo debería motivarlos a darles una indumentaria más óptima, ¿cierto? Para llevar a cabo su proceso en función de sus labores. ¿Listo? Entonces las empresas privadas no es que nos otorguen directamente la información, pero sí a través de sus intermediarios. ¿Listo? O por ejemplo esas compañías como eh, que brindan todo ese músculo de recursos, ¿cierto? Por ejemplo, las hojas, los esferos. Entonces, ellos también podrían ser fuentes de información para nosotros como compañía. Bueno, voy a escribir otro por acá abajito. Eh, los medios publicitarios también son fuente de información, ¿cierto? Muy valiosa. Y uno dice, pero bueno, ¿qué tiene que ver ahí los medios publicitarios? ¿Sí? Muchas publicaciones periódicas, ¿sí? y estaciones de radio y televisión publican información que los investigadores más que todo de mercados no tienen disponible, ¿sí? Y puede ser de interés. Por ejemplo, la nueva tendencia o la nueva línea de producto que brinda Coca-Cola y le hacen toda una campaña publicitaria y a través de los medios visuales. Entonces yo como competencia digo, bueno, estos manes se van a ir por el lado de la Coca-Cola sin azúcar. Y yo no sabía, entonces lo vine a saber cuando sacaron su comercial, ¿sí? O su cuña en el radio. Entonces, yo puedo tomar determinación como investigador ahí diciendo, uff, pero yo iba a lanzar la Coca-Cola más dulce, ¿sí? O la Bicola, por decirlo así. Entonces, más bien me enfoco por esas bebidas light. Entonces, todos los medios de publicitarios también son una muy buena fuente de información. ¿Listo? Resulta que hoy en día se ha vuelto como una tendencia encontrar información en las instituciones universitarias. Bueno, me toca cortarla ahí. ¿Listo? En las instituciones universitarias eh, que pues tengan eh, la investigación como una fuente de información, ¿sí? La mayoría de las grandes universidades cuenta con departamentos de investigación y obviamente publica esos resultados que son de gran valor para las empresas. Entonces, ¿cuál fue el último evento favorable para la universidad? ¿Quién me dice? Uy, el de la NASA, ¿no? El del transbordador para Marte. Exactamente. Muy O tesos. sea, imagínese, vamos a verlo desde dos perspectivas. Imagínese la parte investigativa que llevaron a cabo, ¿sí? Fue tan buena que miren el resultado. Y miren la otra parte, el pantallazo o ese vitrinazo que se dio a la universidad.
¿cierto? Por ese proceso tan complejo, porque la universidad compitió con muchas a nivel mundial, y inclusive hay unas que son mejores que en la misma universidad, pero miren ese proceso de investigación tan grande que llevaron a cabo. Por otra parte, ¿alguien recuerda cómo se llama ese edificio que hicieron al frente de la CDP? Que es como de color fucsia, o si lo recuerdan o no lo recuerdan. Sí, 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 yo no me acuerdo, nunca he entrado, pero sí dice como departamento de investigación de no sé qué cosas. Eh, Dice algo con investigación, no recuerdo bien, pero sí lo tengo presente. Pues exacto. es rosado fosforescente en medio de chapinero, es imposible, ¿no? ¿Listo? El centro de investigación. Entonces, eso es lo que va a ayudar a muchas empresas a mirar, oiga, yo cómo hago investigación y me vinculo con la Universidad ETSI, ¿sí? Por ejemplo, eh, ahorita la universidad va a tener muchísima acogida, digamos, con el sector industrial, ¿sí? Porque es una, y de ingenierías, que es una de sus fuertes, ¿sí? Es por lo que más se reconoce la universidad. Entonces, esos centros de investigación van a proporcionar información tanto para la comunidad universitaria como para empresas. Entonces, las empresas probablemente, e inclusive otras universidades, van a querer tener información de cuál fue el proceso que ellos desarrollaron para haber ganado ese galardón tan importante. ¿Mm? Entonces, desde la parte de investigación de mercados, miren lo curioso, lo podríamos tomar de la siguiente manera. La NASA es esa persona que contrató a diferentes investigadores, podríamos tomarlo. Y cada investigador era cada universidad. Cada uno debería llevar la propuesta correcta, ¿sí? Y la universidad se resaltó, entonces hizo una muy buena investigación de mercados. ¿Vean? Entonces también podríamos vincularlo de esa manera como una investigación de mercados. Entonces, eso fue algo muy valioso para, no solo para la institución, sino yo creo que para Colombia es como un fuera. Y ustedes como estudiantes y nosotros como comunidad universitaria, sí, pues tenemos ya ese reconocimiento. Entonces ustedes van y se presentan, ustedes son de la universidad que se ganó el premio ahí a- de la NASA. Entonces, con orgullo no voy a decir, sí, soy de parte de esa universidad. ¿Listo? Falta otra, voy a escribirla por acá arribita que se ve feito, que son las fundaciones. ¿Listo? Las fundaciones nos ayudan muchísimo en la parte sociocultural, demográfica, porque son su especialidad. Entonces, las fundaciones nos podrían otorgar datos de, por ejemplo, cuántas personas acudieron a esa fundación, cuál fue, digamos, el evento que más estuvieron involucrados, es decir, por ejemplo, si hay eventos culturales en cuál se involucraron más, si hay eventos educativos en cuál curso diplomado se ubicaron. Uno cree que no es información, pero mire que uno de mis primeros trabajos fue con la alcaldía local de Engativá y estábamos en socia con una fundación y a la gente le gusta y imagínense, manejar la información de 3.500 personas es bastante abrumador. Entonces, eh, se tomaron muchísimas decisiones respecto a esos, eh, por ejemplo, indicadores sociodemográficos, culturales, ¿m? Y la gente, uno creería que los jóvenes se inclinan más por los diplomados, ¿cierto? Pero una de las tendencias fue que la gente mayor se inclina más a hacer un diplomado, ¿m? En sus tiempos libres. Los jóvenes se dedicaban más a la parte artística, deportiva, cultural. Entonces, ahí se pudo tomar determinación, ¿sí? Acerca de lo que debería brindar más la universidad, la alcaldía. Bueno, yo estaba trabajando también con la Universidad de Cundinamarca. Entonces, ahí se tomaron decisiones muy valiosas, que por manejos políticos no se llegó al final, pero era algo muy bueno, la verdad. ¿Listo? Entonces, nuestro señor alcalde Peñalosa nos tumbó eso. Listo. Bueno, y de esa manera, pues, podríamos encontrar información a través de estos medios. Vuelvo y reitero, el Internet, el gobierno, las bibliotecas, la Asociación Comercial Profesional de Negocios, las empresas privadas, instituciones universitarias, medios publicitarios y las fundaciones.
Varios expertos nos dicen, sí, investigaciones de mercado, inclusive Philip Kotler nos lo afirma, que para llevar a cabo una buena investigación de mercados y que hay personas que aún no están familiarizadas mucho con su tema de investigación, es recomendable seguir algunos pasos. Digamos que en primer lugar sería acudir, ¿sí?, a autoridades reconocidas. Es decir, yo no me puedo poner a tomar investigaciones o fuentes de información, perdónenme, con mi experiencia empírica, ¿sí? Es más viable tomar experiencia de alguien que tenga el conocimiento suficiente, ¿sí? Y consultar acerca de lo que esa persona me diga, ¿sí? Y a partir de ello empezar a establecer mi tema de investigación. ¿Listo? También las autoridades reconocidas serían toda esa información y datos que nos generan los ministerios, las alcaldías locales, todo lo que esté vinculado con el Estado, pues porque de alguna manera ellos tienen eh, un mecanismo, ¿sí?, que está regulado para que la información sea verídica, entre comillas. ¿Listo? Y también organizaciones municipales, ¿sí?, o locales o nacionales también nos brindarían mucha información. También nos dicen que podríamos acudir, ¿sí?, a investigar o a buscar índices o guías generales. Entonces, esos índices que son, pues toda esa información que podríamos encontrar en Internet, ¿sí?, acerca de negocios, o podríamos consultar revistas de economía, ¿sí?, o periódicos, y vamos a empezar a formar una jerarquía. Bueno, pues lo que a mí me interesa, si busco muchas publicaciones, ¿sí?, o artículos científicos, es mirar cuál es la que tiene mayor relevancia y cuál afectaría o ayudaría directamente a mi investigación de mercados. Entonces, eso sería en relación a los índices o guías. ¿Listo? Obviamente hay información muy amplia, entonces hay que aprender cómo a segmentar qué es lo que nosotros necesitamos como investigadores y de qué manera pues los vamos a abarcar. Otra que son esas recopilaciones que son fuentes intermedias de información. Es decir, eh, existen las empresas industriales y comerciales, ¿cierto? Pero en el medio de ellas dos hay un proceso de distribución. Ese proceso de distribución es el que actuaría como intermediarios. ¿Listo? Entonces también es información valiosa que uno podría determinar, bueno, de qué manera distribuyen o dan a conocer ese producto, ¿vale? Entonces eso es muy importante. No sé, bueno, este siguiente consejo que nos dicen es buscar en los directorios, pues que son muy útiles porque proporcionan nombres de personas o empresas que podrían suministrar información. No sé si recuerdan ese libro gigante de color amarillo llamado Páginas Amarillas. ¿Sí se acuerdan de ese libro o no? Son muy jóvenes. Sí, habían hasta jueguitos en medio de ellos, como sopas de letras o laberintos Sí, y entonces, cositas para colorear. para los que no conocen, esos libritos eran una fuente de información valiosa. Yo lo hacía porque buscaba los números de mis abuelas ahí cuando era pequeñito. ¿Sí? Entonces buscaba por el nombre, por dirección, y ahí me salía nombre, dirección, teléfono. Entonces era una fuente de información muy valiosa, ¿cierto? Imagínense la cantidad de bases de datos que realizaron las compañías con esos directorios, ¿sí? Hoy en día eso ya es todo digital, ya pues rara vez uno ve un directorio físico, ¿sí? Pero imagínense la base de datos tan buena que armó y pues la segmentación que había de esas personas. Entonces, por ejemplo, en un barrio donde la mayoría de propietarios son mujeres, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que van a incurrir en realizar investigaciones de mercados para atender las necesidades de esas mujeres en ese barrio en específico. Entonces, eso también son decisiones de mercado que se podrían tomar. Eh, Así como habían directorios comunes y corrientes, pues habían directorios comerciales, es decir, que tenían la información acerca de las empresas, ¿sí? Entonces, eso también incrementó las bases de datos. Nosotros podríamos incurrir, no sé, en esos directorios comerciales, no sé si alguna vez les ha pasado que les llegan correos
de empresas y uno dice, bueno, pero si yo nunca dejé mi correo, ¿sí? O que lo llaman a uno de determinada empresa y uno dice, pero pues yo no dejé mi correo ni mi número de teléfono. Es porque hay bases de datos y hay compañías que se encargan de recopilar bases de datos. En algún momento de nuestra vida nosotros dejamos un número de teléfono y esas bases de datos las van vendiendo, ¿sí? Obviamente ya todo es un proceso sistemático y pues costoso, ¿no? Al comprar una base de datos pues hacemos una pequeña inversión, pero tendríamos ahí como la opción de segmentar esa cantidad de personas que tenemos como prospecto de clientes. ¿Listo? Digamos que las bases de datos poseen tres características. En primer lugar, son resúmenes, ¿cierto? Porque hay información y esa información cada vez se actualiza. Entonces, eh, por ejemplo, también podríamos encontrar bases de datos que me digan eh, cuántas revistas leen los negocios, cuál es la revista que más consumen los negocios, ¿sí? eh, Periódicos comerciales, cuántas personas leen el periódico El Portafolio, cuántas unidades se venden. Entonces, eso también está incluida dentro de esas bases de datos. Y pues también el gobierno tiene bases de datos a nivel mundial. Por ejemplo, cuando uno va a otro país, uno cree que la información de uno está solo en Colombia, pero pues está a nivel mundial, ¿sí? Porque son datos que se comparten en todo el mundo. Entonces, eh, otra característica de las bases de datos es que uno podría filtrar información a través de palabras clave, ¿sí? Por ejemplo, tenemos muchas personas, bases de datos, entonces uno va a escribir mujeres, entonces, ¡pum!, me filtra todas las posibles personas que son mujeres. Y otra de las características es que esas palabras clave, pues podríamos combinarlas. Entonces, mujeres, edad 54, ¿sí? Entonces, ahí metí otras palabras clave y me filtra pues, digamos, por el número de cédula ya sabría cuáles mujeres tienen su edad en tal rango, ¿listo? Y a partir de eso yo podría tomar una decisión. Entonces, eh, la importancia de tener una base de datos en las investigaciones siempre es buena, ¿sí? Porque pues nos ayudan a minimizar un poquito el trabajo de búsqueda, por decirlo así, primaria, que es cuando uno tiene que hacer ese aspecto. ¿Listo? ¿Qué nos dicen expertos que pilas con esta fuente de información, el Internet? ¿Sí? Muchas veces las personas acuden al Internet, pero pues lo que les decía anteriormente, a veces uno cuando era joven cometía ese error y acudía a páginas de información que no eran muy verídicas, ¿sí? Y no eran como muy centradas en lo que uno quería. Entonces, primera característica para buscar en Internet, determinar cuál es la herramienta pues, más óptima para llevar a cabo. Por ejemplo, los motores de búsqueda es una de las primeras herramientas que uno utiliza en Internet, ¿sí? Entonces, es eso que recoge información de las páginas www de todo Internet, ¿sí? Y lo indexan en bases de datos. Entonces, obviamente toda esa información se introduce en cada servidor y devuelve el resultado a ese motor de búsqueda. Muchas, pues, rastrean todo el contenido, ¿sí? De lo que hay en las páginas a través de palabras clave o, digamos, de conceptos de búsqueda. ¿Cuáles son las ventajas, digamos, de buscar, valga la redundancia, de buscar en esos motores que poseen datos, bases de datos gigantescas? eh, pues, y es más difícil obtener datos nulos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos va a filtrar desde la publicación o desde la información más vista, más reconocida y mejor calificada hasta la última, ¿listo? Y uno de los inconvenientes que se podría presentar es que, pues como hay una gran cantidad de datos que se recogen, los resultados que ofrecen pues son muy amplios, entonces a veces uno podría quedar como decir, ay, ¿será que eh, podría utilizar esto? ¿No podría utilizar? Entonces empieza ahí como a generar esa incertidumbre de si sirve o no sirve, ¿listo? Eh,
Y obviamente los motores de búsqueda lo que nos ayudan es a filtrar esa información a través de temáticas de búsqueda. ¿Listo? Por ejemplo, Google, pues es un motor de búsqueda y pues se estima que cuenta con una base de datos que tiene más de 3.033 millones de páginas web. Entonces imagínense toda la información que uno podría llevar a cabo. Entonces entiéndase por páginas web, páginas de empresas, publicaciones, artículos científicos, blogs, ¿sí? Eh, y eso, pues, esa determinación de esos valores lo hicieron procesos estadísticos, ¿sí? Que analizaron ese motor de búsqueda. Entonces, hay que llevar a cabo, pues, un proceso de búsqueda muy importante. Por eso es que muchos conocemos a San Google como un salvador al momento de buscar información. ¿Listo? Hoy en día la mayoría y lo que les mencionaba, como ya no acuden tanto a las bibliotecas, hoy en día la bibliografía es más, un gran porcentaje son links, ¿cierto? Que digamos citas bibliográficas de algún libro, de algún autor, ¿sí? O de algún libro que se hayan leído. Entonces, eso se presenta mucho a través de esta herramienta del Internet. Otra de las herramientas que nosotros podríamos utilizar como investigadores son los metabuscadores, que son aplicaciones, por ejemplo, de búsqueda que utilizan los motores y los directores para extraer los resultados de la búsqueda y ofrecérselos a esa persona que esté indagando o buscando algo necesario. Digamos que pues tiene sus ventajas, ¿no? Una de ellas sería que con una sola búsqueda se puede aprovechar las ventajas de buscar varios buscadores al tiempo, es decir, yo no me meto por ejemplo, a Google, busco en Yahoo, ¿cierto? Busco en otras herramientas de buscadores, sino ese metabuscador me dice, bueno, en tal lado, en Google encuentra esto y en Yahoo encuentra esto, y me los unifica. Entonces, eso sería una buena fuente de información, pero tienen su contra. eh, Como son tan grandes, digamos que la información suele ser más lenta de encontrar. Entonces, uno podría tardarse toda una tarde filtrando la información en esos metabuscadores. ¿Listo? Entonces, uno de los metabuscadores más grandes, no sé si lo han escuchado, se llama AxJS. No, ni idea. ¿Listo? Entonces, AxJS es uno de los primeros servicios de metabuscadores que utiliza un lenguaje muy natural. Entonces, eh, actualmente, ¿sí? A través de, por ejemplo, uno le hace una pregunta así como uno habla. No sé si han visto, por ejemplo, esos memes de cuando la gente busca en YouTube una canción, que no se sabe la canción, escribe, por ejemplo, una frase de la canción. Entonces, ahí lo va filtrando. Entonces, ahí es como muy parecido esa dinámica de ActJuice. Entonces, actualmente se estima que tiene más de 6 millones de respuestas. O sea, por cada pregunta tiene más de 6 millones de respuestas. Entonces, es muy importante. Es una también de las más populares. ¿Por qué? Porque como utilizan un lenguaje tan natural, digamos que es más fácil indagar y que nos dé respuesta. Otra página o metabuscador es All the Week. All the Week pues, fue desarrollado por profesores y estudiantes. Si no estoy mal, sí, creo que fue de la Universidad de Noruega y de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega. ¿Listo? Eso fue ese desarrollo que se dio. Entonces, esos se enfocan más que todo ya en temas netamente estudiantiles, ¿sí? Entonces ahí podríamos encontrar información. No es tan reconocido, pues obviamente porque su segmento es muy pequeñito, digamos que inició solo en Noruega, ¿sí? Pero poco a poco ha ido creciendo y poco a poco también ha ido creciendo sus eh, base de datos en cuanto a sus respuestas. Entonces, importante también. Encontramos los directorios y portales. Entonces, por ejemplo, los directorios y portales son esas herramientas para la búsqueda de información, ¿sí? En Internet.
Entonces, ellos forman una colección estructurada de lo que es la información realizada por humanos y no por software, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros buscamos experiencia acerca de algún fenómeno, algún evento. Por ejemplo, cuando uno se enferma, ¿dónde acude? A Yahoo Respuestas. Entonces, eso es un directorio y un portal. Sí, digamos que es como una línea de producto de ese buscador Yahoo. En este caso, Yahoo Respuestas que nos dicen, eh, si usted ves, que uno escribe en un lenguaje muy natural y dice, ay, tengo dolor de cabeza y hace 3 días no puedo dormir, ¿qué puede ser? Entonces alguien le responde, o el buscador le dice, estas son las respuestas más reconocidas. Entonces podría decir uno, no, tiene migraña, algo tiene, ¿sí? O puede ser estrés. Entonces ahí, esa, digamos, ese buscador Yahoo también actuaría como un director y un directorio y un portal. Eh, Yahoo es reconocido a nivel mundial porque es el índice temático o ese directorio más conocido del mundo. Digamos que su base de datos contiene más de 1.7 millones de sitios web, ¿sí? Entonces, lo que les decía, como uno escribe en un lenguaje tan natural, pues ahí le filtra la información. Obviamente el señor Google se lo lleva ya por años luz, ¿sí? Por todo lo que ha realizado en la tecnología. Y estos señores de Yahoo pues dividen toda su información en más de 25.000 categorías. ¿Listo? Lo bueno de entrar a Yahoo es que pues como al igual que Google tienen una interfaz muy sencilla y atractiva, entonces no es tan compleja para buscar. ¿Listo? Entonces hay mucha facilidad para usarla y llevar a cabo pues ese proceso de investigación. Y esos directorios pues los podríamos definir como esos sitios web que organizan esa información en categorías diferentes. Entonces, por ejemplo, podríamos filtrar por salud, belleza, nutrición, educación, ¿sí? Todo lo que sea de tema de interés para nosotros como investigadores. ¿Listo? Y los portales los podríamos definir, son aquellos que focalizan una categoría en específica. ¿Listo? Por ejemplo, comercio internacional. Entonces, encontraríamos páginas como Gestiópolis, mm, Economipedia se llama, alguna página que alguna vez consulté. Y son páginas o portales muy buenos, ¿sí? Entonces, es buena fuente de información. También uno busca por internet, ¿sí? Y dice que es una de las búsquedas más efectivas, que es la búsqueda por intuición. Entonces, eh, yo voy a investigar acerca de una marca famosa, entonces escribo el nombre de esa marca, bueno, me bota toda la información que se necesite. Y a partir de eso que se necesite, yo empiezo a desglosar cuál es mi objeto de interés acerca de esa página o de esa empresa, ¿sí? Entonces, eh, en el caso de Laura Valentina, que se va por el lado de los bares, yo voy a escribir bares en Bogotá y me va a arrojar la información de cuántos bares hay en Bogotá, cuántos cayeron en quiebra, cuántos se están reinventando, ¿sí? Entonces, eso es también una fuente de información valiosa y pues lo hacemos por intuición, ¿sí? Porque obviamente nosotros estamos sujetos a unas necesidades de investigar y llevar a cabo procesos pues que nos ayuden a llevar por un hilo conductor correcto nuestra investigación de mercados. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte. Y por último, pues cuando obtenemos los links, ¿sí? Eh, al momento, o no, nos pasa mucho cuando conversamos con alguien por el WhatsApp, podríamos hablar, venga, ¿usted dónde consiguió esta información? Ah, no, ya le paso el link, ¿sí? Entonces, a través de esos links, pues compartimos información, nos empapamos de información, ¿cierto? Y nos sugieren visitar páginas para encontrar lo que nosotros necesitamos buscar y así sucesivamente todo ese proceso. Los links también entrarían dentro de esa parte de Internet.
Además que nos resumen un trabajo, ¿no? Porque hay gente que como ya ha hecho investigación nos dicen, vean, este link encuentra todo. Entonces nos evita a nosotros, nos ahorra tiempo y nos ahorra, optimiza ese proceso para tomar una decisión oportuna. ¿Listo? Entonces, en eso consisten nuestras fuentes secundarias. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? No, profe, no. Yo sí, profe. Señora, señorita. Em, Mi pregunta es en cuanto, usted decía que las empresas privadas no ofrecen, digamos, la información. Tengo una pregunta sobre el proyecto. ¿Yo le podría cambiar el nombre de la empresa real y cambiar algunas cosas? Porque no creo que me den información así real de cuánto vendí y todo eso. Como usted dice, es Eh, algo bastante pues deberías difícil. indagar primero con esa empresa, ¿cierto? Deberías indagar. Entonces, y si no, pues podrías tomarlo como una empresa X, ¿sí? Y podrías decir basados en datos reales y empiezas a tomar tu investigación, pero indaga primero, a ver si te dan la posibilidad, ¿sí? De mejorar o de llevar a cabo un proceso investigativo con el nombre de la empresa. Listo, sí, señor. Legal, ¿no? Bueno. Y pues por otra parte encontramos lo que son nuestras fuentes de información primaria, ¿sí? Tanto interna como externa. Vamos que las fuentes de información primaria, ¿sí? Son esos datos que son recolectados especialmente para fines de la investigación, ¿sí? En general, la mayoría de los proyectos de investigación de mercados conllevan en alguna medida a esa recogida de datos primarios. Obviamente, y es una de las características que a veces atajan mucho, es que llevar a cabo una investigación primaria es costosa, ¿sí? Porque uno tiene que invertir en diferentes procesos. ¿Por qué? Porque su finalidad es llevar a cabo una información más relevante para solucionar ese problema en concreto. Digamos que en este caso la posición del investigador es invertir su tiempo, ¿sí? eh, para lograr el alcance de esa investigación, ¿sí? Y que esa investigación que esté desarrollando, pues de alguna manera cumpla con todos los requerimientos que se establecieron en nuestra parte metodológica, es decir, en nuestros objetivos, en nuestro problema investigativo. Entonces, eso se debe llevar a cabo para que eh, esa información primaria pues sea relevante. Imagínate invertir un poco de dinero y que al final no tomemos una decisión acertada, es muy frustrante, ¿sí? Entonces, pocas veces se acude a una información primaria tan fuerte, ¿sí? A invertirle tanto porque siempre es un poco no, es muy costoso. Y esa información primaria pues se recoge a través de los diferentes métodos cualitativos o cuantitativos de la investigación. Entonces, aquí viene nuestra siguiente tarea para el día viernes. ¿Cuáles son los métodos cualitativos y o cuantitativos de investigación? ¿Listo? Esa sería nuestra tarea. ¿Cuáles son los métodos cualitativos y o cuantitativos de la investigación? ¿Listo? Esa es nuestra tareita para el día viernes. Listo, ¿Dudas? profe. ¿Dudas, inquietudes? Si alguien tiene dudas, inquietudes, pregunten. Esa socialización que me hicieron de su problema de investigación, sus objetivos y su hipótesis, es nuestra primera nota de este corte, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Ay, se me olvida decirles algo.
Y probablemente de hoy, no, de este viernes en 8 probablemente hacemos un pequeño quiz. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Entonces, en eso consiste llevar a cabo esas fuentes de información. Recuerden, las secundarias son las que siempre vamos a tener de fácil acceso, pues dejando a un lado un poquito lo que son las privadas, porque es la que encontramos en el mercado, ¿sí? Puede ser en internet, en páginas del gobierno, en bibliotecas, etcétera. Ya tenemos diferentes mecanismos para obtenerlo. Pero siempre con una prioridad, establecer cuál es esa investigación que nosotros queremos llevar a cabo, ¿sí? Cuáles son esos criterios de estudio y de qué manera pues la vamos a llevar a cabo. ¿Listo? Entonces, bueno, por hoy no los molesto más. Les deseo un excelente día, que les vaya muy bien y nos vemos el día viernes. Entonces, Profe, dime. disculpe, otra preguntita. ¿qué- Para am, poder acceder al tesis de otras personas y todo esto, ¿Al deben qué? estar enfocados en la biblioteca, ¿verdad? ¿Al qué? Tesis. A las Ah, sí. tesis, a las investigaciones pasadas, porque me Ah, sí. gustaría saber si, o sea, la universidad, su fuerte es la parte industrial. Ujú. Entonces quería saber si alguien había intentado alguna información sobre el sector manufacturero. Y quería Eh, saber cómo pues llegó o digamos cómo las que buscó. en la biblioteca podrías encontrar libros de parte industrial, ¿sí? Entonces, o empresas industriales, que podrías también, pues el que se encarga. No, creo que no te escucho. ¿Ya? ¿Me escuchas? Ya, ya. Entonces, Listo. mira, podrías ir a investigar, e indagar, por ejemplo, libros de proyectos industriales, sí, de temas industriales, por ejemplo. de distribución, Te fuiste, profe. No se ya, te escucha. ¿ya? Ahora sí. Bueno, repito, Proyectos industriales. exacto, libros de distribución industrial, ¿listo? Y podrías mirar una que otra tesis de los estudiantes de comercio, ¿listo? Que tal vez ellos como están más vinculados a la parte comercial podrían arrojarte información. De comercio. Listo, profe. ¿Listo, Catalina? Entonces ahí pues tú tomarías la decisión de que llevarías a cabo. Pero digamos que en el sector de manufactura encuentras como, creo que estudios ahí en el DANE también, para que, ¿Vale? en el DANE, para que mires. ¿Listo? Entonces ahí Listo. empiezas a filtrar la información. Bueno, muchachos, feliz día para todos. Bueno, Y profe, muchas queríamos, gracias. bueno, hasta luego. Adiós, Catalina. Chao, chicos, que estén bien. No, Estamos profe, a hablando. todos. Que tengan feliz día. Feliz día.